pues vamos a la entrevista, Erika Así Ramírez, es. con Emilio Bizarretea. Así es, el doctor Emilio Bizarretea Rosales es doctor en teoría crítica con estudios de posgrado y profesionales en administración pública y ciencias políticas, filosofía, derecho, relaciones internacionales, de estudios estratégicos y de seguridad nacional. Él es profesor e investigador universitario de distintas facultades, en específico como la de ciencias políticas y sociales y de derecho en la UNAM, en la maestría de seguridad nacional del CESNAP, Secretaría de Marina Armada de México y diversas universidades del país en las modalidades presencial, abierta, a distancia y en línea. Buen día, doctor Bizarretea. Parece que... Sí, muy buenos días. Qué gusto saludarles, desearles lo mejor y agradecerles la oportunidad de conversar con ustedes, Erika, Sósimo, de veras un privilegio. Doctor, pues justamente nos gustaría conocer su punto de vista respecto de esta estrategia que está llevando, estrategia legal, hay que señalarlo claramente, que está llevando el gobierno de México en contra de esta industria armamentista que ha facilitado la violencia en nuestro país, pues sí, permitiendo la llegada de armas de grueso calibre, pues a estas células delictivas que operan en México. Desde luego que la acción que ha emprendido el gobierno federal y que de alguna o de otra manera dirige a fondo el canciller Ebrard ha tenido un gran impacto no solamente en nuestro país, sino en el mundo. La solicitud de lo que podríamos denominar una demanda muy fuerte por prácticas negligentes contra los productores de armas, pero sobre todo por quienes inducen este tráfico de armas ilegal a nuestro país con los costos ya sabidos. Aparte de esa intencionalidad que ya ha sido de una o de otra manera ingresada a una corte en Estados Unidos, recientemente, el año pasado, el 22 de diciembre para ser exactos, se aprobó una resolución en el Consejo de Seguridad que de alguna manera favorece el que se tienda a disminuir, a combatir, es una palabra que no utilizan, pero que en el fondo está detrás, el tráfico de armas. Esto creo que es muy importante, no solo es un triunfo de la diplomacia mexicana, de la misión de Naciones Unidas, que encabeza el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, sino de una estrategia que ha funcionado en términos jurídicos hasta el momento. Todavía no tenemos respuestas fehacientes que nos digan que va a ser totalmente exitosa, pero estas dos acciones, hay que decirlo y hay que reiterarlo constantemente, son fundamentales, son de alguna manera una ruta progresiva en este combate al tráfico ilícito de armas. Emilio Bizarretea, quería preguntarle también que, bueno, usted como experto en seguridad nacional ha estudiado por varios años el devenir de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero también la evolución de los cárteles en nuestro país. ¿Qué papel ha jugado precisamente esta laxitud con la que se trasiegan armas de Estados Unidos a México para el fortalecimiento y de los cárteles y la violencia que se vive en México? Pues se lo pregunto porque, como usted sabe, cada año, si son estadísticas, digamos que todavía conservadoras, 500,000 armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas llegan a México. ¿Y a dónde llegan? Pues precisamente a los cárteles. ¿Qué papel ha jugado esta laxitud en el fortalecimiento de los cárteles en México? Desde luego que la laxitud que tenemos, por diversas razones que comentaremos en un momento, ¿sí? Fortalece el problema de la violencia. Los homicidios dolosos surgen a partir de este tipo de armamento ilegal y desde luego también permite que la delincuencia organizada sustente su acción con elementos de fuego que le permiten ir posesionándose no solamente del territorio, sino de distintas actividades que atemorizan a la población
en su conjunto y confrontan a las instancias de seguridad del Estado mexicano. La verdad es que, si bien la delincuencia organizada es uno de los usuarios fundamentales, en el mundo tenemos otro problema, que es la manera en que el que existan armas, el que existan municiones y explosivos, se amplifiquen los conflictos. Y obviamente esto va posicionando una actitud terrorista en donde la población siente los efectos. Para nosotros en México, el tema del tráfico ilícito de armas ha fortalecido a la delincuencia organizada, les ha dado esa posibilidad de crecimiento y lamentablemente este tráfico que tenemos nos arroja datos conmovedores, no solamente en el número, por ejemplo, ya de homicidios dolosos que tenemos, más de 105,000 a la fecha aproximadamente, nos está brindando que dentro de la delincuencia organizada el nivel de letalidad es alto. Es decir, ya hemos rebasado los números de las administraciones anteriores en esta etapa y esto es muy delicado porque no se avisora la posibilidad de control, de que disminuyan y mucho menos que se erradiquen. Sí, doctor, me gustaría, bueno, sabemos que la industria bélica es una de las más poderosas en Estados Unidos y pues nos gustaría que nos comentara a quién se está enfrentando desde su expertise. Pues sí, el gobierno mexicano, ¿no? Con todo este poder que tienen las empresas armamentistas. Sí, nosotros vemos una doble línea, la línea doméstica interior y la línea exterior, que de una u otra manera tiene algunos, vamos a denominarles, elementos que nos permiten fluctuar en las apreciaciones. Mire, al interior tenemos una estrategia de seguridad que se ha tratado de fundamentar en la tesis de abrazos sí, balazos no. Esta estrategia, con un sentido de orientación social para resolver las causas iniciales, no ha logrado, la verdad es que no ha logrado penetrar ni disminuir no solamente el reclutamiento, sino la presencia de los cárteles. Por lo contrario, ha permitido que se incremente su presencia y obviamente su actividad y el portafolio de actividades que realizan para mantener sus recursos. Va más allá de las drogas, tiene que ver también con delitos que afectan directamente a las personas, los secuestros, los homicidios de personas que no acceden a sus demandas, el tratamiento de fraudes, los derechos de piso, la compra-venta de drogas también en nuestro país. Pero desde luego, el punto fundamental es ese trasiego. Hoy día está en la mira el tema del fentanilo. Somos, en términos estrictos, la ventana y la puerta privilegiada hacia Estados Unidos. Y eso nos coloca en la vertiente, vamos a denominarle externa, en una situación delicada que mal que bien nos lleva a una confrontación, porque los propios estadounidenses, en la defensa de sus intereses nacionales, pues desde luego que buscan encontrar, si no una responsabilidad, una colaboración o una alianza muy estricta que les facilite el control de la droga hacia Estados Unidos en primer lugar. Sin embargo, nosotros, y lo digo en términos estrictos, hemos mantenido todos, gobierno y sociedad, una batalla en contra de los productores de armas de Estados Unidos, que hay que decirlo, por primera vez llega a los tribunales también, por primera vez hemos obtenido esta resolución, la 2616 del Consejo de Seguridad, y obviamente está señalando que el tema no es solamente un problema de México, ni siquiera es solamente un tema bilateral en la relación México-Estados Unidos. Es un problema, vamos a denominarle internacional, pero casi universal. En este modelo están integradas
distintas rutas que provienen de los países asiáticos, de China sin duda alguna, pero también de toda la franja centroamericana, sudamericana, que nos conecta en una geopolítica de la violencia, una geopolítica de la delincuencia organizada, en donde difícilmente, en este caso, nuestro país tendría los elementos para combatirla adecuadamente, pero también difícilmente, y esto hay que decirlo, los Estados Unidos han logrado implementar una estrategia de control, porque en alguna medida la demanda de ellos, la demanda del consumo de enervantes, la demanda ha generado esta serie de mercados alternos que la fortalecen. Es decir, el tema de la compra-venta de armamento ilícito está vinculado a estos problemas de delincuencia organizada. Ellos son las que las compran y de alguna manera tienen un mercado vigente, pero también mantienen a su vez un mercado vigente de compra-venta de drogas. Es decir, hay una vinculación muy estrecha en rutas, si no diferenciadas o alternas, vinculadas, que deben ser observadas no solamente desde México, obviamente, sino fundamentalmente con todas las agencias estadounidenses. Creo que ellos ya lo están tratando y parte de la aceptación de esta demanda que se ha hecho en una de las cortes de Estados Unidos favorece esta visión y esperemos que esto obtenga los resultados que deseamos. Sí, doctor, y siguiendo precisamente con esta reflexión que usted está haciendo, ¿qué éxito podemos esperar de esta demanda, de esta estrategia que ha seguido el gobierno mexicano para tratar de controlar el flujo de armas ilícitas de Estados Unidos a México? ¿Qué éxito podemos esperar si, bueno, quien anima este mercado de armas, este gran mercado de armas, pues es el mercado precisamente de las drogas, que genera muchísimo dinero, muchísimos dividendos, que, bueno, pues sirven sí para comprar incluso voluntades, comprar autoridades, pero sirve también para animar incluso economías locales, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué éxito podemos esperar de esta intención del gobierno mexicano si, bueno, pues el narcotráfico sigue boyante, no cambia la política estadounidense de manera de tratar el asunto del narcotráfico, de la adicción a las drogas? ¿Qué éxito podemos esperar si no cambia todo lo demás? Fíjese que desde una lectura muy positiva, el éxito ya estaría en la medida en que se ha colocado el tema en términos internacionales con cierta relevancia. Desde luego, en términos de que no solamente disminuye, se erradicara este tráfico ilícito de armas, todavía estamos muy lejos. Hay un camino muy largo. Este procedimiento nos llevará un poco más de un año para entender y resolver las controversias y las pugnas. Usted ha visto y conoce la mayoría de su auditorio el hecho de que, bueno, los productores tienen esa capacidad autorizada en términos de la legislación estadounidense. También los consumidores o los compradores de estas armas, vamos a llamar estas armas ligeras en alguna medida, pero también no tan ligeras, que de alguna o de otra manera ahí están. Por ejemplo, el poder comprar armas largas como un AR-15 o una AK-47, bueno, en mercados que en los Estados Unidos, los estados fronterizos se conocen como mercados ambulantes, realmente facilita mucho las cuestiones de acuerdo a la legislación norteamericana. Sin embargo, muchos de estos compradores, incluso de estos productores de manera directa, los venden a ciudadanos que a su vez los revenden a los que de una o de otra manera son contrabandistas de estas armas hacia el caso mexicano y en particular hacia los cárteles, a la delincuencia organizada, y eso nos genera un problema. Este mercado ilícito, ¿sí? Realmente es un mercado muy importante para Estados Unidos, bien lo decían ustedes.
La industria militar, en alguna medida, en las distintas escalas, ha sido precisamente una de las fortalezas de la estructura del poder militar, pero también del poder político y económico en los Estados Unidos. Ese tema lo traemos desde después de la Segunda Guerra Mundial en un procedimiento distinto, diverso, ampliado, encubierto incluso para atender distintas modalidades de interés político, pero también esto ha facilitado el surgimiento de en otros países y en particular en el nuestro, de organizaciones delictivas, criminales, cárteles, que de una u de otra manera tienden a dañar a los propios intereses estadounidenses. Entonces, la propuesta mexicana iba en ese sentido, hacerles notar que muchas de las acciones, de las estrategias que se han emprendido en el pasado, incluso algunas que se dieron en el marco de esta acción del rápido y furioso que se tenía, donde se le pusieron chips a algunas de las armas para ubicar hasta dónde viajaban, y nos dábamos cuenta que no se quedaban en la frontera, que llegaban a entidades del centro y sur del país, incluyendo Guerrero, Oaxaca e incluso hasta Chiapas. Esta situación nos ha planteado pues que el problema es fuerte, tratar de mantener orden y aplicar la ley en este tema donde existe un mercado muy ampliado, muy de alguna u otra manera desarrollado y altamente constituido, va a dificultar que tengamos un éxito, cuando menos inmediato, en este tipo de eventos. Algunos países ya, como Alemania, Francia en algún momento, por sus particulares intereses, han señalado vamos a llamar, un gesto adecuado y favorable a la acción que México ha realizado. Creo que vamos bien, pero no podríamos decir que hemos logrado el éxito esperado, ¿eh? Así es, doctor. Ya por último, me gustaría que nos comentara justo este operativo que acaba de mencionar, rápido y furioso, que se echó a andar en la administración del expresidente Felipe Calderón. ¿Podríamos decir que es el que abrió la puerta a este mercado ilícito de armas? No, el mercado ha existido en mayor o menor medida desde los años 70, allá en esto que reconocimos como la Operación Cóndor y otras actividades que se emprendían en contra del narcotráfico. Lo que ocurre es que quizás en alguna medida para Estados Unidos el consumo, por ejemplo, de marihuana no era tan dañino en términos de la mortalidad de sus conciudadanos, pero ahora el fentanilo, digamos, ha alcanzado niveles muy altos en donde las muertes bajo estas condiciones de consumo de estupefacientes los está llevando a una posición de tener más de 100,000 muertos nada más en los 2 años pasados en cada uno de ellos. Estos datos son muy graves, sobre todo en los ámbitos de las contiendas electorales y lo que de alguna manera sería el electorado de la sociedad estadounidense. Pero yo insisto, creo que ahí hay que considerar, no ha sido solamente un tema circunstancial gubernamental, sino son ciertos intereses que debieran de estar vinculados. El interés nacional de Estados Unidos con el de México coincide en este aspecto. Lo que no tenemos es una ruta adecuada, no hay una ruta exclusiva para decir, bueno, que dejen de producir, eso no lo van a hacer, que se dejen de consumir del lado mexicano esas armas, eso tampoco va a ocurrir. Entonces tenemos que encontrar trabajos más eficientes en el control, en los accesos que se tienen, en el manejo de la inteligencia y obviamente en una operación con objetivos delincuenciales perfectamente determinados. Pues doctor Emilio Bizarretea Rosales, doctor precisamente en teoría crítica y tiene estudios de posgrado con el doctor Bizarretea Rosales, político, doctorado en teoría crítica con estudios de posgrado y profesionales en administración pública y ciencias políticas. Pues le agradecemos mucho estas interesantes reflexiones que ha tenido a bien compartir con el auditorio. Muchas gracias.
Al contrario, un abrazo y gracias por la oportunidad siempre. Excelente fin de semana, doctor. Igualmente, felicidades. Pues